Muy bien, me da gusto escuchar ese muy bien, muy bien, cuando no es nada más un eslogan o algo que tenemos a evadir, una evasiva, ¿verdad? Porque a veces puede ser una evasiva nada más porque no podemos abrirnos, no podemos decir, está pasando esto, está sucediendo esto en mi vida, pero gracias a Dios que hoy estás bien. Esta noche me toca compartir la palabra, me toca la oportunidad de compartir la palabra a tu corazón y te invito a que cierres tus ojos y que elevemos una oración. Padre, en esta hora te doy gracias nuevamente, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Ya son las 8 de la noche, Padre, un día más y hemos avanzado en la noche nuevamente, Padre, porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia, Dios, es buena y es nueva cada mañana. Señor, yo te ruego, Padre, que tu palabra en esta noche sea como un refrigerio, Padre, para cada vida, para cada corazón, que abras nuestro entendimiento, que abras, Padre mío, ese fuego en nuestro corazón, que prendas, Padre mío, ese deseo, esa necesidad, Señor, en nuestras vidas y que nos des una perspectiva nueva de las cosas que tenemos que hacer, cómo vivir, cómo hacer las cosas, Dios, por las que estamos rogando, por las que estamos pidiendo, por las que estamos anhelando, Dios. Gracias, gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que uses mis labios, mi boca, Señor Jesús, y que tu palabra es perfecta. Tu palabra es perfecta, tú eres perfecto, Dios. Ayúdanos ahora, Padre mío, a hacer las cosas bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me bajan un poquito la música, por favor, porque soy hablo un poco despacio y así más o menos. Gracias. Esta noche quiero compartirte un tema que se llama el susurro del alma. Y me costó mucho trabajo encontrarle un nombre a este tema, porque me pasé como una hora sentado y me dijo mi esposa, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Nada. Un hombre no piensa nada, aunque esté tranquilito, quietecito, no está pensando nada, pero su mente está trabajando. Nada. Entonces, ya al final salió un susurro del alma. Entonces, hoy te quiero platicar un poquito. Voy a hacer una introducción y te voy a comentar que en los años 80, para ser exacto, en 1984, 85, yo era un joven, como de 20 años más o menos, 19, 20 años, y todo esto que ves acá tenía cabello, todo tenía cabello, mucho cabello. Entonces, ahorita ya pasaron los años, ya el cabello está escaseándose. Y era una persona que practicaba mucho deporte. Me gustaba ir al gimnasio, me gustaba nadar en el mar, me gustaba salir a correr. Y éramos un grupo como de unos 6, 8 amigos, compañeros de colonia, que nos gustaba hacer cerro. Le llamábamos a hacer cerro, a correr en el cerro, correr el cerro, a subir cerros corriendo. Pero lo hacíamos por una finalidad, que cuando pasaba la policía dando sus rondines, nosotros le gritábamos, les mentábamos la madre o le tirábamos piedras. Entonces ellos nunca podrían alcanzarnos, porque para subir un cerro necesitas mucha energía, mucha resistencia y mucha condición física. Entonces esa era nuestra diversión en aquellos años. Estoy hablando de los años 80, 85. Entonces, y esa era mi vida. Tenía mucho tiempo en el gimnasio, tenía mucho tiempo corriendo, mucho tiempo nadando, trabajaba y todo, pero veía algo que no pasaba, que no reventaba en mi vida. No veía el resultado del gimnasio, no veía el resultado de la carrera, nunca competí en un maratón, nunca competí en una carrera de velocidad, nunca competí en nada. Y decía, algo está pasando aquí, no está bien. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y resulta que el problema era que estaba esclavo
era esclavo de las drogas y el alcohol. Vivía esclavizado de las drogas y el alcohol. Por eso nunca podía reventar lo que hacía. Por eso nunca podía prosperar nada de lo que hacía. ¿Por qué? Porque yo podía correr de lunes a viernes y esperar que hiciera efecto, ¿no? Pero del viernes en la noche, sábado, domingo, yo me perdía. Y eso me fue llevando, me fue deteriorando hasta el cierto punto en que ya no pude más. Caí en una depresión total, una depresión terrible, terrible, que llegué al punto de tomar la decisión de suicidarme, porque mi vida se iba acabando, mi vida se iba deteriorando. Ya no sabía cómo llegaba a mi casa, a veces quedaba tirado en la calle. O sea, mi vida era un caos, así. Hoy me ves bien acá con cara de sacerdote o, o de pastor, pero no era así, gracias Eric. No era así, no fue así. Entonces, un día tomé la decisión. Yo soy, para ser exacto, de Salina Cruz, Oaxaca. Ahí había una escollera que en aquellos años había un proyecto que es lo que se está llevando a cabo ahorita, el corredor transísmico. Ya desde los 80 estaba eso. Entonces hicieron una escollera muy grande adentro del mar. Y yo tomé la decisión y dije, voy a ir a la escollera y me voy a tirar. Que la corriente me lleve, que acabe con mi vida. Y ese día fui y llegué y me acuerdo que me paré hasta la punta de la escollera y veía unos pescados, unos jurelotes que pasaban así grandes, pasaban. Y yo dije, tomé la decisión, dije, y veía cómo pasaba la corriente. Y si me voy a aventar y que la corriente me lleve, aquí se acabó. Ese era el pensamiento terrible que tenía en ese momento, por la depresión y la intoxicado que estaba por el alcohol y las drogas. Entonces, vino un pensamiento otra vez a mí, una reflexión. Y me recuerdo que esa hora oré y le dije, Señor, si es tu voluntad, dame la oportunidad que yo pueda rehacer mi vida, pueda salir adelante de este paso que estoy viviendo. Pero dime tú hacia dónde voy. Y la escollera me quedaba así, el oriente y el poniente. Y le dije, ¿a dónde voy? ¿Al oriente o al poniente? Y me quedé parado quieto como esperando una respuesta ahí. Y recuerdo que me moví, pero involuntariamente así. Y es por eso que estoy aquí. Por eso llegué hasta acá, Lázaro. Por eso. Entonces, vamos ahora a la Biblia. Estaba leyendo en Isaías la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo. Él estaba enfermo. Dice la Biblia que tenía una llaga. Algunos estudiosos, teólogos, refieren que tal vez haya sido un tumor que se le reventó y le hizo una llaga. Entonces, él tenía tiempo enfermo ya con esto, con esa llaga supurando, y en aquellos años, te estoy hablando de la Edad Media, no habían médicos, no había anestesia, no habían antibióticos, no había nada. Todo era empírico, nada se podía hacer. Tal vez le daban un remedio, venía alguien, le drenaba y le ponían unos trapos ahí a lo mejor, porque no habían gasas estériles, no había nada, no había energía eléctrica. Entonces, dice la palabra que Jehová habló al profeta Isaías y le dijo, ve con Ezequías y dile así. Y viene Isaías y le dice al rey Ezequías, así dice el Señor, que prepares tu casa, porque vas a morir, porque morirás. Así. Entonces, ¿qué es preparar la casa? Hoy en día, cuando vas al médico y te dan un diagnóstico, vamos a hablar de un cáncer, una leucemia, enfermedades mortales. Te dicen, no, te faltan 6 meses, 3 meses, pero a veces el médico te dice eso para darte más esperanzas de vida, para que no te deprimas y no caigas más rápido, porque una vez que te dan el diagnóstico, te vas así, mira. Mientras más entendimiento tengas, más conocimiento tengas de las cosas, más te consume
Mientras más ignorante seas, me faltan 3 meses y te confías. Pero si eres entendido, dices, no. Entonces, ¿qué es preparar la casa? Haz tu testamento, paga todas tus deudas porque los deudores no van a entrar al reino de los cielos. Decides a quién le vas a dejar los negocios, a quién le vas a dejar la troca, a quién le vas a dejar la casa. Entonces el rey Ezequías tomó esa decisión. No tomó esa decisión. Dice la palabra que el rey Ezequías se volteó hacia la pared, dejó de ver todas sus propiedades, dejó de ver todos sus dominios, dejó de ver todas las cosas que le satisfacían la vista, dejó ver los campos, dejó ver todo lo que tenía, y dice que se volteó hacia la pared, y aquí tú no ves nada, ni para atrás, ni para adelante. Lo único que vio o que buscó en ese momento fue la presencia del Señor. Fue la presencia del Señor. ¿Nos puedes poner el texto, por favor, de Isaías 38, 1 al 5? Y dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, que morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, hasta ahí. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Una oración sencilla, una oración sincera puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Una oración. Yo te conté al principio un poquito de mi vida, porque soy un estuche de monerías aquí donde me ves. Entonces, una oración sencilla. Yo me paré en la escollera y le dije: Señor, así está mi vida. Si es tu voluntad. Yo no sabía nada de Ezequías hasta ayer o antier que estaba preparando el tema. Dije: mira, Ezequías también la sintió bien fea. Entonces, una oración sincera. Una oración sincera, nacida del dolor, pero rendida a Dios, puede cambiar no solo una vida, también puede cambiar el rumbo de una familia, de una iglesia. Y cuando te digo de iglesia, no te hablo de este auditorio, no te hablo de esta casa, de este lugar. No, la iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. Y una oración sincera puede cambiar el rumbo de una iglesia. Si la iglesia está pasando por circunstancias difíciles, si la familia está pasando por circunstancias difíciles, una oración. Nosotros somos la iglesia. Una oración sincera puede cambiar el rumbo de una nación. Hoy en día parece que la iglesia está dormida. Hoy en día nuestra nación se cae a pedazos. Se está cayendo, se está destruyendo. Pero no vemos a los cristianos como antes, en aquellos años que salían a marchar, que salían a orar a los parques, que salían a orar allá arriba. ¿Cómo se llama el parquecito de Aurrera? Se me fue el nombre. Erandendi. Entonces ahí iban los cristianos a orar en otros años. Y hoy vemos, no está muerta. No está muerta. Solo duerme. Pero Dios va a despertarla. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Y a veces pensamos: es que Dios no me escucha. Dios no va a escuchar mi oración. Pero aunque Dios sea poderoso, aunque Él sea el creador, dice su palabra que Él inclina su oído. Él inclina su oído.
para escuchar el ruego de cada uno de sus hijos. Dios inclina su oído todos los días para escuchar el ruego que haces tú, el ruego que haces tú y el ruego que hago yo. Todos los días Dios inclina su oído. Hoy nos toca vivir en una generación mucho, pero ora poco. ¿Sí te suena? Sí, estamos viviendo en una generación que habla mucho. Hace ratito cantábamos, fiel, fiel, y si lo pierdo todo, que tengo a Cristo. Doy gracias a Dios. Yo tengo como 3 años en Comunidad de Cristo y Dios ha guardado a cada uno. Nadie ha perdido un esposo, nadie ha perdido una esposa, nadie ha perdido un hijo. No, gracias a Dios, porque otro gallo cantaría si alguien pasara por esas pruebas, si realmente estamos cantando de corazón o nada más de labios. De labios, a veces lo hacemos mecánicamente, y no valoramos, no tomamos en serio las cosas. Hay personas que en las redes sociales publican sus tristezas, sus desgracias, sus fracasos. Y personas rápidamente, hay una página por ahí, ¿no?, que se llama La Más Querida o Mal Querida, ¿cómo se llama por ahí? Y ahí puedes ver, ahí le mandan, oye, más que fíjate que mi marido está así, 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 rápido, sale otro abajo. No te preocupes, pásame tu número, es para una tarea. Buscando validación. Andan buscando validación. Muchas veces problemas y circunstancias no se resuelven con opiniones. No, a veces vas y le platicas a alguien, oye, fíjate así, así. La opinión que te dé es como un costal de camotes, allá ponlo. No sirve a veces. Y hay situaciones que no se resuelven con opiniones. Hay situaciones que se resuelven con las rodillas dobladas. Con las rodillas dobladas. Las mayores batallas se ganan de rodillas. Y recuerda esto que te voy a decir. Los cristianos tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja con los de allá afuera. Nosotros, dice la palabra, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de Dios. Podemos entrar. Jesucristo, en el sacrificio que hizo, rompió el velo. Y cuando ese velo se rompió, puedes pasar libremente. Puedes llegar hasta su estrado y hincarte ante sus pies y rendirte a Él y hablar. A Él puedes decirle todas las cosas que están pasando en tu vida, las necesidades, tus luchas. Nosotros tenemos la providencia de Dios. Nosotros tenemos la providencia de Dios. Es que no lo creemos. No lo creemos. Por eso nos va como nos va. No lo creemos. Ahora, quiero entrar a Primera de Samuel, que es donde se centra la esencia de nuestro tema de esta noche. En Primera de Samuel. Ahí te quiero compartir. Vamos a hablar de una mujer que se llamaba Ana. En los tiempos de Ana, la nación estaba espiritualmente deteriorada, muy deteriorada. El sacerdocio estaba corrompido y el pueblo estaba confundido. En los tiempos de Ana, hace muchísimos años, ya sucedían estas cosas. Dice que el sacerdocio estaba corrompido, el pueblo estaba confundido. ¿Por qué estaba confundido el pueblo y el sacerdocio corrompido? El pueblo estaba confundido a causa del sacerdocio.
porque el sacerdote Elí tenía dos hijos. Tenía dos hijos y estos hijos eran corruptos, eran abusivos. Dice la palabra que cuando las personas venían a pagar su sacrificio, ellos metían la mano a lo que era consagrado a Dios. No, yo primero antes que Dios, estiraban la mano. Y aparte de eso dice que cometían inmoralidades sexuales en la puerta del templo con las mujeres. Y eso hacía que el pueblo se confundiera y menospreciara la palabra de Dios, menospreciara el servicio a Dios. Esos actos que hacían los hijos del sacerdote Elí, estaba de cabeza. Te decía yo, nuestra nación está de cabeza, está deteriorada. Y en esos años esa nación se encontraba igual. Ahora, la débil autoridad de Elí, el padre de estos hijos que cometían esos actos, era más blandito que el pan Bimbo, Elí. Perdón, era más blandito que el pan Bimbo. El pan Bimbo lo muerdes y se te pega arriba, ¿verdad? Pero Elí era más blandito todavía. Entonces no le decía nada a sus hijos. Podían hacer lo que ellos querían y no pasaba nada. No pasaba nada. Pero hubo un cambio, hermanos. Hubo un cambio. Dice la palabra que hubo un cambio en esa época. Y ese cambio no inició en la política. Ese cambio no inició en la nación. No inició en el palacio. Y mucho menos en el templo. Porque del templo salía la corrupción. Del templo salía la confusión. No inició en esos lugares. Ese cambio inició en el corazón de una mujer. De una mujer. Gloria a Dios por ese tipo de mujeres. Por esas mujeres. En el corazón de una mujer y en este caso, en el corazón de Ana. A veces Dios no cambia las cosas a través de multitudes. Hay luchas, hay marchas, situaciones que se llevan a cambio y se necesitan multitudes. Vemos hoy en día a los maestros, las madres buscadoras, haciendo presión en multitudes para que pueda suceder algo, luchando por algo. Pero hay situaciones que no se ganan por multitudes. Hay situaciones que se llevan a cabo por una sola persona. Una sola persona. Y aquí la vemos que se llama Ana. Ana, una mujer valiente. A veces las cosas son cambiadas a través de una persona con las rodillas dobladas ante Dios. En primera de Samuel, por favor me la puedes poner, del 6 al 10, dice así: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En estos versículos que leímos, podemos ver una oración en medio de la aflicción. Quiero hablarte un poquito de esto. Dice que sufría de otra mujer, ¿verdad? Y la otra mujer se llamaba Penina. ¿Quién era Penina? Te voy a explicar un poquito por si no has leído. Si no has leído Primera de Samuel, pero cuando tengas tiempo, lee Primera de Samuel, capítulo 1 completo y el capítulo 2. Es una historia
preciosa, hermosa. Léela con despacio, no lleves prisa. El Cana, mencionan ahí al Cana. El Cana era el marido de Ana, pero en aquellos tiempos, por razones culturales y por razones económicas, él podía tener dos mujeres. Hoy tú y yo no podemos porque no nos alcanza y porque no está permitido. Entonces el Cana tenía dos mujeres. Penina dice que le había dado muchos hijos, varios hijos, Penina, y Ana era estéril. Entonces dice la Biblia que cada año subían a pagar sus votos, a dar sus sacrificios al templo, y cada vez que subían, Penina iba haciendo bullying, la bulleaba, le amargaba la vida, aunque dice la Biblia que el Cana le daba su parte a ella y le daba de lo mejor, porque la amaba, porque la amaba. Entonces, Penina se encargaba de eso, por eso es que Ana sufría constantemente. Fíjate, en aquellos años Ana vivía con 3 dolores profundos. Ana sufría de 3 dolores profundos. Si nos ponemos a ver y a reflexionar, el número uno y el que más la aquejaba era la esterilidad. Ella era biológicamente estéril, no podía ser madre, no podía tener hijos, y eso le costaba el bullying que le hacía a Penina, aunque su marido la amaba. En el Antiguo Testamento, una mujer estéril era calificada como una desgracia. Una desgracia. Ay, no sé qué me pasó con esta mujer. Así. Era calificada como una vergüenza pública. Era calificada como un castigo divino. Yo me imagino que si Jesús hubiera estado en ese momento, le hubieran preguntado a sus discípulos: ¿quién pecó, Señor? ¿Ella o sus padres? ¿Por qué es estéril? ¿Sí se acuerdan de ese tema? ¿Cómo le preguntaron: ¿quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? No, dijo el Señor, ni él ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, era terrible en aquellos años. Aquellos años, mientras más hijos tenía una mujer, más estatus social tenía, más valorada era. Una mujer que no podía tener hijos se consideraba desamparada o desolada. Cuando leas las profecías y dice la desolada, dirá la desamparada, cuando leas eso, así era considerada una mujer. Hoy las cosas han cambiado. Las parejas, los matrimonios, voluntariamente deciden no tener hijos. Sí, años de novios. ¿Cuándo son novios? Sí, ¿cuándo? 8 años de novio. Cristo Jesús. 8 años de novios. Hoy ya no deciden casarse. Están solteros, 30, 40 años. Oye, ¿y tú? Ahí está un perro, es su perrije. Un gato. O sea, las cosas que están pasando. Un Terian. Número 2, Ana sufría humillación constante. Un dolor, el bullying que te explicaba yo que le hacía a Penina. Penina le hacía la vida imposible. Y número 3, Ana era incomprendida, sufría incomprensión incluso del sacerdocio, una incomprensión espiritual. Fue incomprendida y mal interpretada. El sacerdote Elí la malinterpretó. Vamos a ver Primera de Samuel del 12 al 18, por favor. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová.
no tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Vemos que el sacerdote Elí malinterpretó a Ana. Y de ahí fue donde tomé me costó trabajo sacar este título por el susurro. Porque Ana dice que llegó y se hincó, se postró. Y no salían palabras de su boca. No hablaba nada más por hablar, sino que un susurro tal vez era lo que se oía, o tal vez nada más se movían sus labios, pero no articulaba palabras. Era una entrega, un rendimiento total por esa necesidad que ella tenía, por esa necesidad. Hermanos, a veces pasamos por dolor, por circunstancias difíciles. Y quiero decirte que el dolor puede provocar dos cosas en nuestras vidas. Número uno, el endurecimiento de corazón. Nuestro corazón se vuelve duro. Siempre andamos a la defensiva. Siempre andamos a la defensiva. Y nos cerramos, ya no nos abrimos. Es lo que te decía yo. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, espero que no sea un eslogan. Nada más. Ah, bien, una evasiva. Bien, ¿qué te interesa? Tú no me puedes ayudar. No. Entonces nos cerramos como los pangolines. ¿Sí han visto los pangolines? No hay aquí, pero en las redes a veces salen en YouTube los documentales. Los armadillos. Cuando quieres agarrar, se cierran y no los puedes abrir. Ahí están cerrados, acorazados. Y eso hace el dolor a veces en nuestras vidas. Nos cerramos en una coraza y no permitimos que nadie pueda entrar. No nos abrimos a nadie. Y el número dos, el dolor puede llevarnos a Dios. El dolor puede llevarnos a Dios. Y Ana escogió eso, escogió lo segundo, ir a los pies de Dios, ir a buscar a Dios. Debemos recordar que el dolor puede tocar la puerta de nuestra casa algún día. Muchas personas que no vemos aquí, que dejaron de asistir, quizás el dolor tocó a su puerta de alguna o de otra manera. No es necesariamente con muerte, a veces es con desánimo, con circunstancias personales, pero el dolor toca la puerta. Y muchas personas cuando viene el dolor deciden apartarse, deciden dejar de congregarse, deciden decir: ¿sabes qué? No, esto no es para mí, aquí no. Se apartan del camino del Señor, le dan la espalda. En la historia de Ana vemos cómo de rodillas ella pudo cambiar su dolor. Si tú te pones a observar ese versículo que leímos, te das cuenta que Ana no hizo una oración rebuscada, no se sentó y dijo: ¿qué le digo al Señor? Como que está bien pedirle, como ¿cómo le llego? ¿Qué hago? No, ella no buscó nada, no hizo una oración rebuscada. Ana no hizo un discurso elegante, no buscó palabras rimbombantes que, no, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de la palabra del Señor se lee así en el nombre del... No, dice que se postró y derramó su alma, ella derramó su alma. O el día de hoy, tú también puedes derramar tu amargura, tú también puedes derramar esa frustración que tienes, tú también puedes derramar tu dolor y tristeza, cualquier cosa que te oprima el alma. Recuerda que tenemos un Dios que no falla, un Dios que no nos abandona, un Dios que no desatiende una oración sincera. Si Dios no hubiera escuchado mi oración ese día,
no estarías aquí soportándome. No, no estarías aquí soportándome. No existiría. Hermano, si tú tienes un dolor, una amargura, una tristeza, una depresión y decides guardarla, pues aquí estoy, no me molesta tanto, aquí la tengo, la soporto, la pechugo. Eso te va a producir raíces de amargura. Y cuando la amargura produce raíces, que Dios te ayude. Pero si entregas ese dolor se va a convertir en poder. Sí, si tú entregas eso que estás viviendo, eso que te está haciendo sufrir, eso se va a convertir en poder. Hay muchas personas con una sonrisa en la cara. Hola, hola, hola. Y todo es una sonrisota así, ¿verdad? Como de la sabrita. Hay matrimonios que luchan en silencio. Hay matrimonios que luchan en silencio. Hay matrimonios que duermen en camas separadas. Sí, una cama para cada quien. Y si la casa tiene 3 o 4 recámaras, el señor se va a dormir en la recámara de arriba, la señora en la de abajo, y así se van escondiendo una vez, un día, y se van separando, se van separando, se van separando. Luchan en silencio. Hay personas que se sienten estériles en sus proyectos. Sí, no es nada más una esterilidad biológica. Te sientes estériles en tus pláticas, en las cosas que, ay, es muy estéril lo que habla este. Entonces, hay personas que se sienten estériles en sus emprendimientos. También hay personas que se sienten estériles en su ministerio. En el ministerio también puedes sentir esterilidad. Es que siento que no estoy haciendo, no estoy dando el ancho. Es que ya me cansé. Es que tu dolor puede ser el lugar donde nace tu milagro. Ahí, ese dolor que estás viviendo, aprovéchalo, úsalo. Ahí puede nacer tu milagro. Habla con el Señor. De Ana podemos aprender que no solo pidió un hijo. Puedes poner 1 Samuel 1:11, por favor. Ya, me ganaron. Dice Samuel 1:11. Te fuiste hasta el 11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana no quería un hijo, no quería un hijo para llenar su vacío. Ella no quería un hijo para decirle a Penina, no que nada más tus chicharrones tronaban, también los míos. No, Ana no quería un hijo para decirle a la gente, miren, ya tuve un hijo. No, Ana dijo, si te dignaras a darme un hijo, te lo entregaré, te lo entregaré. Pero a veces hoy nosotros pedimos en nuestras oraciones, Señor, quiero un carro, un Mazda CX, y no. Señor, quiero la Jepeta. Señor, dame. Señor, puras peticiones de ese tipo. Señor, quiero, Señor, dame. No decimos ese modelo de oración. Ana no tenía nada, ni siquiera tenía el hijo. Ella era estéril de nacimiento, pero le dijo, Señor, si te dignaras, si me dieras un hijo, yo te lo voy a entregar. Creo que deberíamos aprender de ella a pedir
en nuestras oraciones, a poner las bendiciones que Dios nos da al servicio del Señor. Así, poner las cosas, las bendiciones que Dios nos da. Señor, de lo que tú me has dado, mira, aquí está esto. Señor, de esto, aquí está esto. Señor, tú me has dado, tú me has bendecido y quiero honrarte con esto. Es totalmente diferente. Y dices, a veces pensamos, pero ¿cómo honro a Dios? Si no lo puedes honrar en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, en la escuela. Hay momentos que nadie entiende tu proceso, pero Dios escucha tu clamor. Hay personas que ahorita están pasando circunstancias difíciles. Hace rato hablaba con Oni y le preguntaba por un hermano. Y me dijo, no, como que anda con la capa caída. No, pues ni modo. Entonces, y muchos no se dan cuenta del proceso, de ese proceso que está viviendo la persona. Pero Dios escucha el clamor, Dios escucha tu susurro, el susurro de tu alma. Hace tiempo, una madre oraba por su hijo. Era un joven que estaba totalmente devastado. No llegaba a casa, llegaba en las madrugadas, a las 3, 4, 5 de la mañana, consumido por el alcohol, por las drogas, por sexo barato, por todo lo que podía satisfacerlo a él. Llegaba a dormir. Y este joven dormía en una hamaca, porque no podía ni siquiera llegar a dormir adentro, a una cama, a un catre o a algo. No podía. Y todas las noches pasaba, y este joven se iba deteriorando. Y un día él despertó porque escuchó un murmullo, escuchó unas voces. Y cuando se despertó, y vio, era su madre que estaba hincada de rodillas, postrada, orando por él. Y no le tomó importancia, pero a la siguiente noche, y así pasaron las noches, pasaron. Hasta que un día este joven le dijo a su madre, bueno, ¿qué tanto haces que no me dejas dormir en paz? ¿Qué tanto haces? Y la madre le dijo, es que estoy rogándole a Dios. Su madre era cristiana. Le dijo, estoy rogándole a Dios por ti, por tu alma, que no te suceda otra cosa peor más de la que ya estás viviendo. Y él le dijo, ¿qué más me puede suceder? Ella le dijo, es que no quiero que te vayan a matar o que mates a alguien, que te desaparezcan. No quiero saber nada de eso. Y esa madre siguió orando, hasta que la vida de su hijo fue transformada, fue cambiada la vida de su hijo. No fue en el momento. Tardaron 7 años para que la vida de ese joven fuera transformada. Dios hiciera el milagro. 7 años. Las rodillas de una madre pueden sostener el destino de un hijo. Hay muchas madres que están sufriendo el día de hoy por ver a sus hijos perdidos en las drogas, en el alcohol. No necesariamente es que haya muerto o que esté desaparecido. No. Hoy hay hijos que están perdidos en las drogas, en el alcohol. Y si no están en las drogas y en el alcohol, están llevando malas conductas que los dejan mal a ellos, que los hacen ver mal a ellos como padres. Entonces, hay madres que sufren mucho por eso, pero no te canses de orar. Sigue doblando tus rodillas, aunque parezca que nada suceda, Dios está obrando. De una mujer estéril nace el profeta que cambió una nación. No sé si ya has leído el libro de Samuel o la vida de Samuel, pero de una mujer estéril, de Ana, nació un profeta, un hombre que cambió una nación. Samuel no fue un hijo común. Samuel fue quien
cerró el periodo de los jueces. Antes el pueblo de Israel se regía por jueces, pero cuando Samuel creció, nacieron los reyes, cambió la nación a la monarquía. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Samuel fue el profeta que ungió al segundo rey de Israel, a David, un hombre de acuerdo al corazón a Dios. Y David es como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Por eso hijo de David. Samuel restauró la dirección espiritual del templo, lo que Elí y sus hijos tenían deteriorado, lo que los hijos de Elí tenían al pueblo confundido. Samuel lo restauró, hizo una reforma, cambiaron las cosas. Algunas personas creen que no saben orar o que sus oraciones son muy cortas. Aquí se invita los viernes. Los viernes se hace un grupito pequeño de oración. Se hacen los devocionales. Y a mí la verdad me llena de alegría, de gusto, ver a los niños que se integran a la oración, que van integrándose. Poco a poco ellos van creciendo y van aprendiendo. Ellos mañana van a ser a lo mejor intercesores, pastores, diáconos, misioneros, no sé qué tenga preparado Dios para ellos, pero ya están metiéndose poquito a poco, 2, 3 palabritas. Dios no desprecia, no menosprecia una oración sincera. En el cielo no hay oraciones pequeñas cuando el corazón es sincero. Hoy, una pregunta abierta: ¿cuál es tu situación? ¿Con qué esterilidad estás luchando? ¿Una esterilidad biológica? ¿Una esterilidad social? ¿Laboral? ¿Emocional? ¿Congregacional? ¿En tu ministerio? ¿Con tus hijos? ¿Con tu familia? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Cuál es la lucha? ¿Qué es lo que está oprimiendo tu alma que no has podido soltarla? Si tienes un motivo para orar por ti o por alguna persona que conozcas, algún ser querido, te invito a que te pongas de pie. Pon en las manos del Señor a esa persona, ese negocio, ese proyecto, esa necesidad que tienes. Entrégasela a Él. Vemos que Ana derramó su corazón. Aquí nadie va a voltear a verte. ¿Por qué? Porque ante la cruz todos estamos rotos, todos estamos quebrados, todos estamos pasando por dificultades. Antes se decía que la iglesia era un hospital. Aquí todos veníamos enfermos tratando de ser restaurados para no vivir de la misma manera. Entrega esa necesidad que tienes. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu palabra, Señor, porque, Señor Jesús, tú has roto el velo y podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia. Y, Señor, si pecamos, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy, Señor Jesús, si el pecado es nuestra lucha, queremos pedirte perdón. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Si estamos luchando con nuestro carácter, con nuestro genio, Señor Jesús, ayúdanos, Dios mío. Si estamos luchando con el chisme, con la murmura, con la crítica, con la idolatría, Señor, cualquiera que sea la situación, Padre, rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas, Señor Jesús, y libértanos, Padre, una vez más. Tú nos has hecho libres en la cruz del Calvario, pero no lo podemos a veces creer, no lo podemos digerir. Ayúdanos, Señor Jesús. Decían tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos. Ponemos, Padre mío, todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras necesidades, las cosas que nos oprimen en tus manos, Señor. Las rendimos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este es el tema de esta noche. Gracias.